Bueno, muy buenos días, Julio. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarnos aquí a tu casa a hacer esta entrevista en un día, como estamos hablando, un poquito allá. Sí, el día con mayor tormenta, lluvioso y gris como el sol, pero bueno, aquí está. Pero bueno, yo quería empezar contigo, ya que es la primera entrevista que hacemos, desde los principios, desde los orígenes, ¿no? Que prácticamente no solo desde que nos conocimos, sino un poquito antes también. Fondo Perdido fue tu primer grupo, digamos, sí, con el que por lo menos empezaste a hacer cosas un poquito ya más significativas, ¿no? Sí, el otro día estuve haciendo cálculos y fue muy fácil, porque tengo fotos, y sé exactamente el día que te conocí. Sí. Yo te conocí a ti el día 8 de diciembre de 1990. Eso fue el concierto de Cortadura, ¿no? Sí. Ah, es verdad. Hacía 10 años de la muerte de John Lennon. Exacto, es verdad. Y ese día conocí a un montón de gente, que luego han seguido siendo amigos míos. Qué Por ejemplo, ese día conocí a Carlos Coello, conocí a Lele, te conocí a ti, conocí a mucha gente. Y además tiene un montón de fotos Alfonso, el técnico de sonido de Aries, de la empresa que en ese momento hacía ese sonido. Qué bueno. Así que fíjate. Es verdad. Hay un día señora. 90, 2000... Madre mía, para de contar ya casi. 38 años. Ayer, como quien dice. Pues sí, te conozco hace ya bastante tiempo, sí. Fondo Perdido fue una banda anterior a todo eso todavía, o sea, ya nos vamos a 80 profundo. A 80 profundo. En el año 87 teníamos una banda que se llamaba Fondo Perdido y que en el año 87 sacamos un disco que se llamaba La Máscara con una compañía que se llamaba Matasellos. Y bueno, todavía antes de eso estuve yo un tiempo, como un año, en lo que fueron Los Pájaros. O sea, Los Pájaros antes se llamaban Banda Sonora y Antonio Reina ya tocaba con ellos. Y dejó él Banda Sonora, entré yo y estuve como un año haciéndolo. Y luego dejé Banda Sonora, que ya se estaban cambiando de nombre a Los Pájaros, para tocar con Fondo Perdido. Y recuerdo que tuve que hacer un concierto habiendo dejado la banda porque Antonio no estaba, porque tenía un concierto de una forma muy reciente, Antonio no tenía totalmente preparado y hice un concierto más con ellos. Entonces, eso es antes del 87, en el 87 hicimos el disco, Los Pájaros también fichan con Matasellos, todo esto pasa muy rápido, Los Pájaros, Los Guapos y Fondo Perdido, somos los tres grupos que arranca la compañía de Urique de Matasellos, de Pico Ortega, y bueno, ese es de verdad que es el comienzo. Claro, yo además siempre te he recordado como frontman, como cantante de tu grupo, pero en Fondo Perdido tenías otro rol distinto, ¿verdad? Eras guitarrista, ¿no? Sí. Y además era un estilo además muy distinto al que tú has hecho luego más guitarrero, era como un más simple, ¿no? Claro, 80 también era así. Sintetizador por un tubo y tal, sí. Mis temas eran más rockeros y tal, pero bueno, sí, era una época que era lo que molaba en esa época, batería electrónica y sintetizadores por un tubo y esas cosas. Sí. Bueno, luego llegaron Los Cables, tu grupo de toda la vida, como quien dice, y ¿cómo fue el paso ese a liarte un poco la manta a la cabeza y tomar un poco las riendas, hacer de cantante, de frontman? ¿Lo habías hecho antes? No lo había hecho antes y además no es algo que me guste, lo que pasa es que no tengo más remedio, o sea, la verdad es que yo hacía y hago canciones y no tenían cabida, o la cabida que tenían no era lo que yo quería, no me gustaba cómo acababan sonando en mi banda, en Fondo Perdido en ese momento. Yo buscaba otra cosa y se llama Los Cables porque estábamos ensayando en un local de La Viña con Fondo Perdido y con todas estas bandas y ensayábamos todos juntos, Los Pájaros, Los Guapos y hubo un incendio en el local de ensayo terrible además, y que entraron los bomberos a saco y fueron peor que el incendio. Y se llamó Los Cables porque el incendio lo provocaron un cortocircuito. Entonces en ese momento me llamaban para hacer un programa de televisión, en aquella época los grupos que no teníamos discos, bueno, y los que tenían discos también mucho más, hacíamos programas de televisión, hicimos El Cajón Desastre, y eso es febrero del 89. Y yo había grabado una maqueta en casa de Chano Domínguez, y me llamó Paco Urizal y no tenía nombre para... Y el nombre lo puso Paco Urizal, pero lo puso en el plató de Televisión Española, o sea, dijo, vaya a llamar Los Cables. In extremis ahí totalmente. Y además alguien preparó un atrezo del parche de bombo, que era de cartón, y lo pegó y lo trajimos y estuvo un montón de años, yo no sé si tú alguna vez lo viste, pero o sea, en televisión había alguien que preparaba atrezos de esa forma rápidamente y tan magníficamente. Y bueno, lo de Los Cables fue todo muy rápido, yo no sé si a ti te pasó igual con los Cucas. Cuando un proyecto funciona como un tiro.
Entonces, en un año ya estaba funcionando todo, ya habíamos hecho un montón de televisiones, ya habíamos hecho un montón de cosas. Y era años donde las compañías querían captar bandas. Entonces nos fichó Polygram y empezamos a girar, a hacer cosas y... Pero espera, te iba a preguntar por eso, pero antes de eso, mira, también hubo unos previos, digamos, al momento ya del disco con la multinacional, con Polygram. Quizá también la época de los pop rock y esa rivalidad que a veces se forman también entre los grupos de pop y rock, ¿no? Yo creo que fue muy bonita la que tuvisteis en ese momento con los hermanos Dalton. Nunca he tenido rivalidad con nadie, no solo con los Dalton. De hecho, compartiste... Tengo una amistad fantástica. Por supuesto, rivalidad. Igual que los Beatles y los Rolling Stones, pues se dice que no se llevaban, pero realmente eran amigos, ¿no? Claro. Me refiero que había... Carlos y Jesús son amigos. Una rivalidad musical porque yo creo que eso también os hacía mejorar a los dos. Concursamos los dos en el concierto, en el concurso de pop rock, además el mismo año que íbamos a fichar con Polygram, y ganamos los dos. O sea, se quedó desierto el segundo premio y repartimos el primer premio. Tardamos 5 años en sacar ese disco, porque los dos fichamos ellos ficharon con Drop, que les fue mucho mejor que a nosotros, que fichamos con Polygram, una compañía mucho más grande y una multinacional, y era todo muy complicado. Y bueno, ellos empezaron a trabajar con Regino, el manager, al que tú conoces, y yo estaba trabajando con Regino, pero a mí Regino me vende su sociedad, que era Tucker en ese momento, a Rock Connection, y yo paso también a una oficina muy grande. Era mucho peor estar en una oficina grande y en una compañía grande que en una compañía pequeña. Y a veces en todos los más grande de una pequeña. La producción del disco de los cables no me gusta nada, y siempre fuimos cola de león en vez de cabeza de ratón. Claro. Bueno, hablando también un poco de los hermanos Dalton y de vosotros, yo creo que fuisteis también, rompisteis una barrera aquí en Cádiz, en el sentido de, bueno, hay algo más que de repente que los conciertos del cómic, que los conciertillos que hacemos todos los grupos aquí, y yo creo que en ese sentido también pues abristeis el camino pues a grupos, bueno, como llegamos luego los Cuca y otros que nos servisteis de referencia. Te quería preguntar, también los Pájaros, a lo mejor, o los Guapos y demás, que quizás fueron un poco anteriores a los Cables, habían a su vez roto también otras barreras para vosotros, en el sentido de pensar, mira, hay discográficas, hay un más allá, además de eso, de tocar aquí en los garitos, ¿no? Sin duda, se estaba formando una escena en ese momento, desde el tiempo del rock andaluz, o sea, desde los 70, y nos hemos ido a los últimos 80, principios 90, hubo un parón, o al menos yo lo vi como tal. Y la gente lo que hacía era montaban orquestas y hacían, bueno, la escena estaba muy mezclada, en los 80 era todo muy confuso. Y yo creo que fue el inicio, indudablemente Guapos, Pájaros y Fondo Perdido fue el inicio de una nueva escena que acabó en los Pájaros, en los Cables, y acabó en los hermanos Dalton, que antes se llamaban Invitados. En aquel concierto del 8 de diciembre, precisamente, también estuvieron ellos. Estuvieron ellos, es verdad. Mira, eso como invitados. No me acordaba yo, es verdad. Sí. Fíjate que de gente, como tú dices, se unió. Claro. Yo ya los conocía como invitados. Y bueno, sí, fue un momento muy chulo, muy bonito. Realmente empezaron a hacer cosas. Además, hubo gente de Madrid que vino. O sea, yo sí creo que nosotros fuimos una cosa importante porque trajimos a Niete, nuestro productor, a Regino Carreira, nuestro manager, y trajimos a Simone Bosé, que luego fue director de Universal y que era el AR de Polygram en ese momento. Se puso un poco el pop rock en el mapa. Al traer a gente de Madrid, Regino se detecta a los hermanos Dalton y le busca una compañía, esto, lo otro. Bueno, pues vosotros también influye algo, porque no sé cómo lo haríais, no lo recuerdo, pero supongo que de alguna forma también empieza a haber contactos, porque hasta Cádiz no llegaba nunca nadie. O sea, esto era una vía muerta y te podías quedar en Sevilla, pero Cádiz era un sitio complicado. O sea, más seguramente la gente de arriba le sonaría esto a flamenco y poco más. Sí. Entonces, sí es verdad que se puso en el mapa, pero además para el pop rock, ¿no? Que hasta entonces no sé, quizá había habido muchos años de pausa, ¿no? Sí. Digamos, en los 80 no había habido casi nada de gaditano, digamos. Los Dalton y nosotros hicimos el pop ruidoso. En ese momento, claro, 1990, 92, está Nirvana todavía, está Pearl Jam, entonces la influencia del pop en ese momento, porque yo creo que lo que hacemos es pop, es guitarras sucias y fuerte, y bueno, lo que ahora se llama power pop. Eso en ese momento no se llamaba power pop. Sí. Pero bueno, las etiquetas, ¿no? Hablando de aquella época,
El cómics también, que recuerdas de aquella... El otro día estuve viendo también un concierto un trozo de concierto que puso Sebas Losada. Sí. Y digo, ahí estuve yo, ¿sabes? Que aparte de tocar allí, ir de público allí era un gustazo. Claro, había una banda hermana que yo conocía desde los 80, porque tuve una relación familiar al final y todo con ellos, que eran los antiguos Tiernos Mancebos, Las Balas, una banda de Sevilla, aunque uno de ellos es de Jerez, pero bueno, y que es Martín, ¿vale? Eso. Pero Las Balas fue también una banda de la escena gaditana. Las Balas venían a tocar muchísimo algo y se quedaban a dormir en mi casa. Y teníamos un hermanamiento también increíble con ellos, hicimos un montón de conciertos y pegamos muchas horas en una furgoneta viejísima que tenían ellos que se llamaba la Cazoleta Espacial, y era una furgoneta que literalmente se caía a trozos y que era, yo creo que había sido para transportar gallinas o algo así, porque tenía tela de gallinero separando, o sea... Esto de los cartones de huevo en los locales, ¿no? Bueno, o sea, y con la Cazoleta hemos hecho miles de kilómetros y además tenía un chofer, que sigue siendo chofer lo vi el otro día en un concierto de Los Vagos, que el capitán, le llamamos el capitán, es que no sé cómo se llama, pero como era el capitán de la Cazoleta espacial, y que era un erudito de la historia, entonces se jugaba una especie de trivial mental, y porque las de Las Balas, dos de ellos son arqueólogos, entonces bueno, yo no sé cómo metían a dos bandas y todo el backline en esa furgoneta y nos íbamos por ahí, pero bueno. Y el concierto de Sebas, precisamente que tú comentas, está haciendo una versión de Las Balas. Bueno. A Sebas ya lo conozco más tarde. De hecho, yo me quedo con una Rickenbacker. Con mi Rickenbacker de 12 cuerdas de la de Sebas. Bueno. Y lo conozco en un sitio que se llamaba Cal, en San Fernando, que era un club donde tocaban ellos y hacían versiones de los Beatles de forma continua. Era la banda de base. Y nos pidieron que tocáramos allí y tocamos. Que puede ser, no sé, 91, no sé. Pues por ahí más o menos tuvo el cómic era un templo, que te voy a contar. El cómic, yo he visto allí a una banda australiana, he visto a New, o sea, había cosas absolutamente bizarras. He visto a los Australian Brown, creo recordar, he visto a Parkinson de Fe, cuando ya empezamos a profundizar en los 90 y empieza el noise pop, se empieza a cantar en inglés, nosotros somos los últimos que cantamos en español, y se empieza a cantar en inglés y se empieza a hacer más ruido todavía con las guitarras. Y el cómic duró, no sé, 8 o 9 años. Había conciertos al menos 2 a la semana. Es un poco como el Pelícano ahora en Cádiz. Era más pequeño, era un portal de Belén, era un tubo, sonaba fatal, como todas estas salas. O sea, tenía un encanto mítica, sí. Era la caverna de Cádiz, ¿no? Un poco. Era fantástico porque tú ibas sin nadie, o sea, tú te encontrabas allí a la gente. No había que quedar, estábamos allí todos. Sí, tenía un gran ambiente. Sí. Pues vamos al disco famoso, vuestro primer disco, el disco que sacaste con la multinacional Polygram, que estabas comentando tú antes, sí. Que no te gustaba. A mí sí me parece un disco que está muy bien y no sé, me gustaría saber un poco porque dices que no te gustó la producción. No me gusta el sonido, no me gusta nada el sonido, porque nosotros no sonábamos así, sonábamos más guarros. La producción la hizo Ñete, que es un enorme amigo mío y sigue siendo un muy buen amigo mío. Batería de Nacha Pop, batería de Nacha Pop, de Los Secretos, de Sabina, de Medio Mundo, batería de guardia de Medio Mundo. Hemos estado hace 2 semanas con él, en su casa, en Madrid. En su casa, no, mentira, en un bar, cenando. Pero Ñete trabajaba para Polygram y Polygram tenía unas cosas muy claras. A mí la producción no me gusta nada, me parece absolutamente blanda. No teníamos nada que ver. Es que no sonábamos así. Sonaba muy bien, suena muy brillante, pero suena muy plástico. También el momento de los procesadores de guitarra y de... No sé, a mí no me gusta el sonido. Creo que yo lo habría hecho de otra forma. Metimos 14 o 15 canciones, además. Sí. Metimos 14 mías y una de trompeta, que no recuerdo. Y bueno, es para nosotros, que te voy a contar, a nosotros el proyecto de Los Cablés nos dio 6 años de vida. Durante al menos 2 estuvimos, o año y medio largo, 2, girando mucho, tocando mucho. Rock Connection era una oficina muy fuerte, en ese momento llevábamos desde aparte a Danza Invisible, estuvimos de tenores de Danza Invisible, había una época muy divertida que hacían conciertos de Coca-Cola, entonces literalmente Coca-Cola nos contrataba y en salas donde había, esto te voy a contar es de verdad, compraban Coca-Cola, por ciertas cantidades de dinero en Coca-Cola, supongo que enormes, tenías derecho a conciertos de Coca-Cola. Entonces tocábamos en salas. A nosotros Coca-Cola nos pagaba una dieta diaria.
estaba muy bien porque nos pagaba. Nos íbamos, entonces a lo mejor tocábamos 2 días a la semana, pero desde que salíamos de casa teníamos una dieta, no me acuerdo, 5.000 pesetas, o 10.000 pesetas, no sé, que son 60 euros o 50. Estaba bien. Además de eso, lo teníamos todo pagado y hacíamos conciertos, pero no cobrábamos por los conciertos, sino que teníamos, y nos soltaban por ahí a dar, entonces tocábamos en Galicia, y eran promociones de Coca-Cola. En Toledo, recuerdo que tocábamos en un sitio que se llamaba Aguas Locas en Toledo, te he dicho Galicia, no me acuerdo, hay 1000 sitios que luego a veces llego y digo, coño, yo toco aquí. Sí, eso me pasa a mí también. Sí, a ti también te pasa. Coño, triguero, y dice, joder. Ahora me suena, es verdad, ya me suena algo. Pues sí, entonces, por ejemplo, eso era fantástico porque nos hizo estar mucho tiempo en carretera y tocando bastante. Luego con eso nos buscaba conciertos, obviamente, y hicimos... Ese tipo de fórmulas se han perdido y la verdad que está muy bien, en serio. Sí, porque primero todo se metían las marcas ahí también todo el dinero a apostar por el grupo. Que ganabas por dieta te lo traías para casa, porque no gastabas nada porque ibas con todo pagado. Como tocábamos en sitio, íbamos a bares y tal, pues todas las copas estaban pagadas. El hotel... La Coca-Cola también. La Coca-Cola también. Pero en realidad era algo muy terrible porque era una promoción de cajas de Coca-Cola, o sea, yo qué sé, tío, lo compraría. Y así hicimos muchos, con danza hicimos varios. Y luego con Conexión hicimos conciertos fuertes y recuerdo sitios realmente y cachés importantes que ya quisiera mucha gente cobrarlos ahora, ¿eh? Porque en aquella época se pagaba muy bien. De hecho yo me compré muchas guitarras, en esa época mantengo. ¿Y qué crees que faltó? Porque realmente hubo una promoción, el disco fue con una multinacional, una agencia, el disco estaba bien, realmente tuvo repercusión porque sonó mucho, hubo 3 singles que sonaron. Le faltó un poquito, ¿qué crees tú que le faltó? No lo sé, a ver, no, tal vez faltó talento, no lo sé. No lo sé. No, yo creo que gustó. Forma parte de la historia de mi vida, fue muy divertido y a mí personalmente me aportó muchísimo a todos los niveles, a nivel personal, pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? O sea, no funcionó bien. O sea, bueno, no funcionó bien. Funcionó bien, claro que depende con qué lo compares. No hubo seguimiento por parte de la compañía decidió sacar un disco y nada más. Quizás las compañías grandes, ni bien ni mal. Lo que decías tú antes de cabeza de ratón y tal, ¿no? Las compañías Claro, grandes siempre les cuesta a veces en aquella época, en los grupos, digamos. Yo supongo que a ti todavía te tocaría lo de los 40 principales y lo de los colores. El disco rojo de la cadena SER se pinchaba cada media hora, a las horas en punto y media, durante esa semana en todo el país. Nosotros tuvimos un disco rojo y luego además te pegaban una semana en el disco azul, que se pinchaba cada hora y luego había un código de colores. Eso se pactaba antemano y había unas reuniones donde iban los grandes capos, iba Joaquín Luqui, Rafael Revert y todos estos grandes capos de la... Que supongo que habría unos acuerdos a nivel de editoriales impresionantes, porque claro, como los hay ahora, por otra parte. Eso ha sido siempre. Entonces, sí, ¿no? Pero yo recuerdo que íbamos a sacar, presentamos single el martes, eran los martes, y decían, no podemos, Sting presenta single este martes y 2 de la compañía, hostias, a Sting. Yo no conocía a Sting, pero bueno. ¿Quién es ese? No, yo sí conocía a Sting, pero yo no conocía personalmente a Sting. Digo, bueno, qué putada. La siguiente te decían Elton John o algo así. Era una faena porque realmente eras un artista de mierda en el catálogo de ellos, ¿sabes? O sea que... Y después de esto, estuvisteis preparando el segundo disco y hubo una disolución, yo diría que un poco prematura en el sentido de que realmente el primer disco, bueno, podría haber funcionado mejor, pero fue bastante bien. Grabamos un disco, el del concurso de San Fernando, como... Teníamos un disco en ese momento, nos pareció una cosa muy divertida y sigue pareciéndomelo, que grabamos un disco de versiones de grupos de Cádiz. Y grabamos, entre otros, un tema de los Cucas, un tema de los Paramecios, un tema de los Guapos, que me pareció brutal la versión de Street muy buena, de Ciclo. Muy buena. Y hay una edición que se ha hecho de ese disco que se llama Ryu, y metimos 4 temas nuestros en maqueta mezclados, además para pagar menos derechos de autor y menos depósito legal y tal, los unimos, entonces tiene como 4 temas pero son 8. Y bueno, hicimos ese disco y anterior al primero tiene un recopilatorio de un concurso, los Cables tienen un recopilatorio de un concurso que ganamos, y hicieron un recopilatorio donde hay 2 temas míos que son La Oigo Llegar y 2000 pies, que luego salió con Hacer Siempre Lo Mismo. Eso es un poco la historia discográfica de los Cables. Pero bueno, no llegó hasta allí, no llegó a ningún lado más. Sí, pero fue casi una disolución en un momento realmente alto, en el sentido que el primer disco había funcionado bien, realmente se podía ver apostilla con el segundo, ¿no? El proyecto estaba agotado, eran 6 años, lo habíamos tocado muchísimo, crecimos y llegamos, y además
tocamos un poco el cielo y luego volver a tocar en garitos y hacer cosas. Y volver a picar piedra. Bueno, y yo creo que fue. Diagnóstico, bueno, al final lógico de un grupo, ¿no? Antes de esta vuelta te has pegado muchos años en el dique seco. Sí, es normal porque también uno cuando forma una familia, lo hablamos antes, ¿no? Empiezas a tener hijos, no tienes tiempo para nada. Pero son muchos años y digamos muy radicalmente, ¿no? Fueron 13 años. Luego estuve un tiempo tocando en una banda de aficionados que se llamaba No Pitch, con Carlos Ranz, con Juan Reyes y tal. Y me gustó mucho, fue muy divertido. Y llegó un momento en que lo tuve que dejar por las obligaciones familiares que tú comentas e intentaba... siempre me faltaba algo. De hecho, yo hice una canción en mi primer disco después de la vuelta que se llama Nunca me olvidé, que se trata de eso. A mí me faltaba algo. Entonces estaba siempre buscando, pintaba, hacía fotografía y revelaba y positivaba y estaba en mi casa. O si no me daba por navegar y venga, ya a navegar a vela y tal. Siempre necesitaba algún tipo de sustitución de esto. Y estuve 13 años. Y en 2010, bueno, tú fuiste testigo de nuevo, porque fue en tus locales. Me llamaron para un evento que se hacía de forma puntual que se llamaba ¿Dónde estabas tú en los 80? Y intenté reformar la banda de Los Cables para hacer un concierto. Solo pude contar con Trompe, con Álvaro, pero bien. Y hicimos ese concierto y fue como rascar, o sea, empiezas a comer, empiezas y ya no paras. Y a partir de ahí me encontraba muy a gusto tocando, que es lo que me gustaba, y inmediatamente me puse a tocar con los Capris, con los que llevo muchísimos años. Y bueno, sucederá lo mismo que con Fondo Perdido. Yo escribo canciones, no había dejado de escribir, y quiero hacer cosas con ella, y entonces pues acabo en 2013 editando lo que es mi primer disco en solitario, que se llamaba Canciones en el Garaje. Y se llama así por la vuelta al garaje, ¿no? La vuelta a los locales de ensayo. A los inicios, ¿no? Ahí retomo alguna canción inédita de Los Cables que me gustaba mucho, como Londres, y me pongo a escribir como un loco, sobre todo. Ya de pronto descubro, tomo aire y empiezo a escribir, y ya no he parado de hacerlo. Vale, te iba a preguntar acerca de lo de, digamos, recuperar algunos temas de Los Cables, de esas maquetas inéditas y demás. ¿Cómo se te ocurrió? Realmente, no, más que retomarlas, has rehecho, ¿no? Casi. Claro. De hecho, no hago ningún tema de Los Cables en directo. De momento, igual lo hago, ¿no? Pero de momento no lo hago. No me gusta, yo qué sé, que sería muy fácil hacer temas de Los Cables, pero en fin, yo estoy en esto porque quiero contar cosas. Entonces, realmente eran cosas que aún no había terminado de contar, que tenía en mi cabeza hacerlas de una forma y las retomé. En algún caso he hecho alguna cosa más así, con alguna canción. Por ejemplo, en el disco de hace 2 años, Centramina, pues Farmacia de Guardia era una canción de Los Cables que se llamaba Anfetaminas. Cambié algo de la letra y le subí un tono y cogí el acorde y lo hice menor. Era mayor y lo hice en un acorde menor, que era una tristeza. Y vi que sonaba muy bien. Y además pasaron más cosas con esa canción. Y bueno, en alguna cosa he reciclado una canción de Los Cables, sí. Pero bueno, le he dado un enfoque totalmente diferente. Sí, pero no le da pena, pues eso, que se queden en el cajón canciones que tú consideras buenas, ¿no? Claro. En realidad eran canciones que eran buenas, que yo considero que eran buenas. Farmacia de Guardia me parece una canción fantástica, además es una de mis canciones favoritas. Y por circunstancias de la vida le ha dado mucho sentido, cosas que han pasado le han dado mucho sentido a esa canción. Porque habla de una persona que era imaginaria y una persona a mi alrededor tuvo una vida muy parecida y fue un personaje idéntico y acabó tan mal como en la canción, acabó suicidándose. Vale. Y yo ya había hecho la canción y cuando me di cuenta dije, hostias, esto habla de esto. Era para esa persona. Para esta persona. Y bueno, pues sí. Y hace unos añitos la vuelta ya como Julio Cable, recuperando pues como apellido el tu grupo de siempre. 4 discos que has sacado ya, este Capitalismo Zombie Playa, el 4. Y bueno, quizá un hilo conductor, por lo menos que yo detecto, que es esa mirada un poco nostálgica atrás, ¿no? Vemos aquí a Darth Vader y bueno, pues también Mazinger aparece por ahí en otro de tus discos. También está un homenaje a los Beatles. Sí, es un recurso recurrente. Cuando se tiene mi edad es fácil tan pendiente de recuerdos y de cosas. Tengo que encontrar material para hacer canciones y
y como dice Lápido, los retrovisores a partir de cierta edad son importantes. Y bueno, pues evidentemente son cosas que o has vivido o se te han ocurrido en algún momento o te lo ha contado alguien y no sé, realmente no tengo muy claro de dónde saco las ideas para hacer canciones, pero bueno, muchas veces el recuerdo o el pasado es una fuente de inspiración. Muy bien, pues vamos a pedir ayuda. Antes hemos hablado o me has comentado algo de los detergentes líquidos y vamos a pedirles ayuda para que, bueno, además de que te saluden, pues que también te ayuden un poquito y colaboren en esta entrevista, ¿no? Sabes que estuvimos hace poco tiempo con ellos y dejaron este mensaje. Hola Julio. Hola Julio, ¿qué pasa? Aquí te dejamos la silla calentita para que venga tú aquí a que te entreviste Fernando. Ayer concretamente estuve escuchando los discos tuyos y la tercera es la que me gusta más. Eso te lo tengo que decir. Vale. ¿Y qué más? Y nada, adiós Julio. ¿Pero la pregunta? ¿Esa es la pregunta también? Bueno, Julio, ¿tú dónde consigues las ganas de seguir, cómo coges las ganas de seguir montando temas, buscar gente, no sé, cómo te reinventas aquí para seguir adelante? Bueno, primero porque creo que voy a montar una empresa de headhunters para buscar músicos que luego acaben tocando con bandas mejores que la mía. Realmente no lo sé, no tengo respuesta que darle a Ernie. A mí me aporta mucho. Cuando no me aporte nada, dejaré de hacerlo. O sea, básicamente me permite soñar, me permite divertirme mucho y no paro de hacer canciones y quiero plasmarlas y grabarlas. Ernie me conoce muy bien porque yo en el estudio entro a divertirme muchísimo. Y realmente para mí es diversión. No lo consigo. Es un juego, ¿no? Los ingleses para eso son muy certeros, ¿no? Dicen sí. play music, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me aporta mucho. Las ganas las saco porque recibo mucho. Y no sé, creo que marcó mi vida desde que era muy pequeño y aunque, bueno, no podemos vivir de esto todo lo bien que quisiéramos, pero sí que fue una decisión en mi vida, no sé, la música me atrajo en algún momento y me dejó pillado para siempre. Hablando de detergente líquido, ¿qué grupo destacarías o recomendarías que escuchara la gente de aquí de la zona? Bueno, además de los grupos de la familia Palmer, que son casi primos, porque yo grabo mucho en grabaciones sumergidas y tal, entonces, ¿qué te voy a decir? El Lobo en tu puerta, por supuesto los Valle Moore, que son grandes amigos y que tú y yo hemos visto lo asquerosamente bien que lo hacen todo. Son gente con un talento impresionante y detergente. Aprovecho para curarme una deuda kármica que tengo con detergente líquido porque yo me los fundí en un concurso de San Fernando donde les dimos una tercera plaza, un tercer puesto y yo tardé en descubrir qué era detergente líquido y fue muy fácil. En el momento que conocí a Alberto me di cuenta que él era así, que lo que contaba era así y que era verdad. Entonces era algo muy curioso y yo invito a la gente que conozca a Alberto y entonces va a entender mucho de detergente líquido y se va a hacer fan. Alberto, si conoces a mucha gente, tendrás muchos más fans. Pues Smoker Die Young, por ejemplo, es una banda súper joven de grunge de Cádiz que funciona muy bien. Mis vecinos los Agapornis hacen funk y lo hacen sensacionalmente bien. Están tocando por todos los sitios. Joder, bueno, que te voy a contar los Gastrammer y todas las bandas ya que Gastrammer llevan 16 o 17 años. Son fantásticas. Whip Shop es una banda que acaba de grabar en grabaciones sumergidas y va a sacar disco nuevo. Pues es una banda también emergente gaditana, de gente súper joven. Y no sé, así se me ocurre que si llevo toda la vida siendo fan de Martín León de Maleso, que es un gran amigo mío y es un tipo con un talento espectacular. Este verano estuve tocando con él en Jerez, no me acuerdo dónde tocaba, en los claustros de Santo Domingo de Jerez y me invitó a tocar con él y es espectacular su capacidad de llevar un hilo conductor de todo el concierto con sus monólogos súper divertidos, de antihéroe, de persona con un talento que rebosa y que va contando la historia de por qué hace cada canción y la va enlazando y es espectacular y es un cantautor a fin de cuentas. Pero es un tipo que luego armónicamente magistral y que hace discos muy bonitos. Creo que lleva 9. Lo conozco desde la época de los Tiernos Manceos, Las Balas, y fíjate qué cambios ha hecho en su vida.
Muy bien, Julio, ¿y qué próximos proyectos tienes de conciertos? Bueno, antes creo que lo hemos comentado, que tú además del proyecto Julio Cable tienes otro proyecto paralelo con los Capris, que también habéis grabado discos. Coméntame que... Durante el año pasado hemos vais a hacer? estado grabando 3 discos diferentes. He grabado el mío, he grabado el disco de los Capris, que va a salir ya, con la portada de Paco Mármol, espectacular. Y he estado coproduciendo con Juan Antonio Mateos el disco de Gonzalo de Cos. Gonzalo creo que quiere grabar un directo en el estudio un día de estos y me ha pedido que le toque la guitarra en alguna canción que haré, pero bueno, lo que sí que estoy es montando directos. Bueno, estamos montando el directo de los Capris, por supuesto, lo presentaremos no sé cuándo. Habrá que haceros una visita también, o tendremos que hacernos una visita magnífico. también con los Capris. Claro, pues te llevaré a Adrián y a toda la banda. Y mi disco, bueno, prácticamente ya casi puedo decir que tengo terminado el directo. Tengo una banda totalmente nueva, he tenido que variar músicos. Álvaro está tocando en The Magic More y está tocando mucho por ahí, está tocando con Lele, y entonces no he podido contar con él esta vez. Arturo se fue a Barcelona y he tenido que arrancar una banda nueva. Tengo al Fupi, el pobre Fupi, como siempre, que lo tengo a veces tocando el bajo y la batería. Fupi se sabe todas mis canciones al bajo y a la batería, entonces ahora lo tengo de batería. Y he metido un bajista del puerto que se llama Javi, un guitarrista de aquí de Cádiz que se llama Óscar, que además es psicólogo y me viene muy bien porque así pues tenemos consulta gratuita. Apacigua a toda la banda con estos estrés. No, y además es una banda de gente más mayor. Ya me apetecía también tocar con gente más mayor y bueno, creo que ha habido una conexión muy divertida. Creo que son muy golfos y son muy divertidos, me lo paso muy bien con ellos. Hemos tenido que hacer el directo totalmente a nuestra forma, pero estoy contento con el sonido y creo que ya está prácticamente listo y que en un mes y medio o algo así vamos a presentar, como ya te avancé, en un sitio, un entorno muy bonito. Queremos hacer una presentación a medios, hacer un concierto gratuito e invitar a amigos y medios y hacer ahí algún tipo de presentación, y a partir de ahí quiero hacer salas, garitos y a ver si metemos el cuello en algún festival como siempre. Es un poco tarde, pero bueno, el año que viene será nuestro año. Muy bien. Y luego pues nada, seguir escribiendo y trabajando y grabando y seguir con este juego. Muy bien, pues para todos los que quieran pues eso, ver esos conciertos, ver dónde está Julio Cable, dónde pueden verte, dónde pueden comprar el disco. El disco está en todas las plataformas, está en Spotify, está en Amazon, está en Deezer, en cualquiera, en todas las plataformas, pero además de eso puedes encontrarlo en mi página web, que te va a direccionar a muchos sitios. juliocable.com. juliocable.com, o por ejemplo mi Bandcamp, donde puedes descargarte gratis los 2 primeros discos incluso, y tienes los otros discos allí de pago. Hay un canal de YouTube y hay un perfil de Facebook donde también puedes seguir todo esto. Estupendo, pues muchas gracias, Julio, por acogernos de nuevo aquí en tu casa. Y bueno, se han quedado algunas preguntas en el tintero, tengo que confesarte, pero como creo que vas a seguir, que ya no vas a parar más, pues para el siguiente disco espero que nos volvamos a ver y nos cuentes más cosas. Un placer. Muchas gracias.